¿Trump es el anticristo? Un análisis espinosista de la política y la religión. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde surge esa figura tan aterradora y persistente, el anticristo? Es un ser real, una entidad demoníaca destinada a traer el caos al final de los tiempos, ¿o es acaso una proyección de nuestros miedos más profundos, una personificación del mal que nos negamos a reconocer dentro de nosotros mismos y de nuestras sociedades? ¿Qué diría Baruch Spinoza, el filósofo que buscó comprender el universo a través de la razón pura, despojándolo de dioses personales y demonios caprichosos, sobre esta encarnación del mal absoluto? Vería en el anticristo una profecía literal, o más bien un concepto fascinante para analizar las pasiones humanas, la superstición y la manipulación política y religiosa. Imaginemos a Spinoza, no excomulgado y aislado, sino confrontado con las vívidas descripciones del anticristo que pueblan ciertos textos religiosos y teorías apocalípticas. ¿Cómo reaccionaría su mente, entrenada para ver la necesidad y la causalidad en todo, ante la idea de un adversario cósmico de Dios, un ser dotado de libre albedrío para elegir el mal supremo? ¿No chocaría esto frontalmente con su visión de un Dios, naturaleza, que es la totalidad de la existencia, una sustancia única y perfecta de la cual todo emana necesariamente, sin espacio para un principio del mal independiente y opuesto? ¿Dónde encajaría un anticristo en un universo espinosista, donde el mal no es una fuerza ontológica, sino simplemente una privación del bien, una falta de perfección o una comprensión inadecuada de la realidad? Recordemos que para Spinoza, el bien y el mal no son cualidades intrínsecas de las cosas, sino conceptos relativos que dependen de nuestra percepción y de nuestros deseos. Lo que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, conatus, y a aumentar nuestra potencia de actuar, lo llamamos bueno. Lo que la disminuye, lo llamamos malo. ¿No aplicaría Spinoza esta misma lógica al concepto de anticristo? ¿No lo vería como una etiqueta que aplicamos a aquellas fuerzas, personas o ideas que percibimos como una amenaza radical a nuestro ser, a nuestros valores, a nuestro orden social o religioso? ¿Es el anticristo una entidad metafísica o una categoría psicológica y política que usamos para demonizar aquello que tememos o que deseamos destruir? ¿No es más fácil proyectar el mal en una figura externa y monstruosa que reconocer las raíces del conflicto, la crueldad y la ignorancia dentro de la propia naturaleza humana, tal como Spinoza la describió? Spinoza dedicó gran parte de su obra a combatir la superstición que él veía como hija del miedo y la ignorancia. ¿No consideraría la figura del anticristo como uno de los productos más potentes de esta superstición? Una forma de explicar el sufrimiento, la injusticia y el caos del mundo recurriendo a una entidad malévola externa en lugar de buscar sus causas naturales y humanas? ¿No argumentaría que creer en un anticristo nos impide comprender las verdaderas raíces del mal comportamiento humano, la ignorancia, las pasiones tristes, odio, envidia, miedo, las malas estructuras sociales y políticas, y por lo tanto, nos impide encontrar soluciones racionales? ¿Es el anticristo un chivo expiatorio cósmico que nos exime de la responsabilidad de entender y mejorar nuestro propio mundo? ¿Cómo analizaría Spinoza las características tradicionalmente atribuidas al anticristo? El engaño, la seducción de las masas, la persecución de los justos, la blasfemia contra Dios. ¿No vería en ellas manifestaciones extremas de pasiones y comportamientos que él mismo describió? El engaño y la seducción, ¿no son acaso herramientas utilizadas por aquellos que buscan el poder manipulando la imaginación y los afectos de los demás, como advirtió en su tratado teológico político?
La persecución de los justos no es a menudo el resultado del miedo y el odio que sienten los ignorantes o los poderosos hacia aquellos que viven según la razón o desafían el orden establecido, como él mismo experimentó. La blasfemia no podría ser interpretada por Spinoza como una simple negación de las concepciones antropomórficas y supersticiosas de Dios, algo que él mismo hizo, aunque de manera filosófica y no necesariamente con la intención malévola atribuida al anticristo. ¿Y qué hay del supuesto poder sobrenatural del anticristo, sus milagros engañosos? Ya vimos cómo Spinoza rechazaba la posibilidad de milagros como violaciones de las leyes naturales. No interpretaría los supuestos prodigios del anticristo como fenómenos naturales mal comprendidos, ilusiones, fraudes deliberados o simplemente exageraciones producto de una imaginación aterrada. No nos instaría a buscar explicaciones racionales para eventos extraordinarios en lugar de atribuirlos a poderes demoníacos. ¿Es la creencia en los milagros del anticristo una forma de renunciar a la razón ante lo inexplicable o lo aterrador? ¿No es interesante cómo la figura del anticristo a menudo se asocia con un poder político tiránico y global? Spinoza, en su tratado político, analizó las diferentes formas de gobierno y los peligros de la tiranía. Vería en la descripción del anticristo como un gobernante mundial déspota una advertencia sobre los peligros reales de la concentración excesiva de poder y la supresión de la libertad. ¿Podría el mito del anticristo ser, en parte, una expresión simbólica del miedo recurrente a la tiranía? Un miedo que Spinoza consideraba justificado y que intentó abordar proponiendo estructuras políticas que limitaran el poder absoluto y protegieran los derechos de los ciudadanos, especialmente la libertad de pensamiento. ¿Es el anticristo una figura sobrenatural o una metáfora de los peores impulsos políticos humanos que Spinoza tanto temía y analizó? Consideremos la relación entre religión y política. Spinoza argumentó que la religión organizada a menudo era utilizada por los gobernantes para asegurar la obediencia de las masas, apelando a la esperanza y al miedo más que a la razón. ¿No vería en la figura del anticristo y en las narrativas apocalípticas que la rodean una herramienta potencialmente poderosa para la manipulación política? ¿Podría un líder sin escrúpulos utilizar el miedo al anticristo para consolidar su poder, perseguir a sus oponentes, etiquetándolos como seguidores del anticristo, o justificar guerras y opresión en nombre de una supuesta lucha cósmica contra el mal? ¿Es la profecía del anticristo un aviso divino o un guión peligroso que puede ser instrumentalizado por aquellos que buscan el poder terrenal? ¿Y qué hay de la idea de una marca o señal asociada al anticristo como la famosa marca de la bestia? Spinoza vivió en una época de creciente comercio y desarrollo tecnológico para los estándares del siglo XVII. ¿Cómo interpretaría él esta idea de una marca necesaria para participar en la sociedad o en la economía controlada por el anticristo? Lo vería como una premonición literal de futuras tecnologías de control, o más bien como un símbolo de la conformidad forzada, de la pérdida de autonomía individual bajo un régimen opresor? ¿No analizaría cómo los sistemas políticos y económicos pueden crear dependencias que obligan a los individuos a aceptar condiciones que van en contra de su razón o su conciencia, simplemente para sobrevivir? ¿Es la marca un chip subcutáneo o una metáfora de la sumisión ideológica o económica? ¿Cómo explicaría Spinoza la persistencia del mito del anticristo a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos históricos y culturales? ¿No vería en esta persistencia una prueba de la fuerza de ciertas pasiones humanas fundamentales, como el miedo al caos, el deseo de encontrar culpables externos para los problemas del mundo y la fascinación por las narrativas dramáticas del bien contra el mal? ¿No argumentaría que la figura del anticristo es un arquetipo psicológico o cultural que resurge una y otra vez porque resuena con estas profundas corrientes afectivas
e imaginativas. ¿Es el anticristo una profecía sobre el futuro o un espejo recurrente de las ansiedades y conflictos presentes en cada época? Spinoza creía que la mayor virtud es el conocimiento, especialmente el conocimiento de Dios, naturaleza, que nos libera de las pasiones y nos conduce a la beatitud. ¿Cuál sería, desde esta perspectiva, la mejor defensa contra el anticristo, entendido como símbolo de las fuerzas de la ignorancia, la superstición y la tiranía? ¿Sería la fe ciega, la oración o la espera de una intervención divina? ¿O sería, por el contrario, el cultivo de la razón, el fomento de la educación, la promoción de la libertad de pensamiento y la construcción de sociedades justas y racionales que minimicen el poder de las pasiones tristes y la manipulación? ¿Es la lucha contra el anticristo una batalla espiritual externa o una lucha interna por la supremacía de la razón sobre la ignorancia y la pasión? ¿Podría Spinoza encontrar algún valor, aunque sea negativo o indirecto, en el mito del anticristo? Quizás como una advertencia, una hipérbole que nos alerta sobre los peligros reales del poder absoluto, la manipulación ideológica y la deshumanización. Al pintar un cuadro tan extremo del mal, ¿no nos obliga el mito a reflexionar sobre las formas más sutiles en que la tiranía, el engaño y la crueldad se manifiestan en nuestro propio mundo? ¿Puede el anticristo como figura imaginaria servir paradójicamente como un estímulo para la vigilancia crítica y la defensa de la libertad y la razón, valores tan caros a Spinoza? ¿Es posible reinterpretar el mito no como una profecía literal, sino como una fábula moral sobre los peligros inherentes a la condición humana y política? ¿Cómo se relaciona la idea del anticristo con el concepto espinosista de los afectos? ¿No es el anticristo, en muchas de sus representaciones, una figura que domina a través de la manipulación de las pasiones tristes, el miedo, el odio, la desesperación? No promete falsas esperanzas y explota las inseguridades humanas para ganar seguidores y poder. Spinoza nos enseñó que somos esclavos de nuestras pasiones cuando no las comprendemos y no las gobernamos mediante la razón. ¿Es el anticristo entonces la personificación de esta esclavitud afectiva, el símbolo del triunfo de las pasiones destructivas sobre la razón liberadora? ¿Y no sería la resistencia a él, en términos espinosistas, el esfuerzo constante por cultivar los afectos activos, la alegría que surge de la comprensión, el amor basado en el conocimiento y por construir una sociedad que fomente estos afectos en lugar de los tristes? ¿Qué diría Spinoza sobre la identificación de figuras históricas o contemporáneas específicas como el anticristo? A lo largo de la historia, emperadores romanos, papas, líderes políticos como Napoleón o Hitler e incluso figuras más recientes han sido señalados por algunos como la encarnación del anticristo. ¿No vería Spinoza en esta práctica una peligrosa simplificación y demonización? Una forma de evitar el análisis complejo de las causas históricas, políticas y sociales que llevaron a esas figuras al poder y a cometer sus actos, reduciéndolo todo a una lucha maniquea contra un mal absoluto. ¿No nos advertiría contra el peligro de usar la etiqueta de anticristo para deshumanizar a nuestros adversarios y justificar el odio o la violencia contra ellos? ¿Es más fácil odiar a un monstruo que comprender a un ser humano, por muy terribles que sean sus acciones? ¿Podría la filosofía de Spinoza ofrecer una alternativa a la visión apocalíptica del mundo que a menudo acompaña al mito del anticristo? En lugar de esperar una batalla final cataclísmica entre el bien y el mal, ¿no nos propone Spinoza una visión de progreso gradual a través del aumento del conocimiento y la razón? Un esfuerzo continuo, individual y colectivo por comprender mejor la naturaleza, incluida la nuestra, y por organizar la sociedad de manera más racional y justa.
es la verdadera victoria sobre el mal, entendido como ignorancia y pasión destructiva, no un evento futuro espectacular, sino un proceso constante de autoperfeccionamiento y reforma social guiado por la razón. Reemplaza Spinoza la esperanza escatológica en un fin de los tiempos por la esperanza ética en la capacidad humana de mejorar su condición a través del conocimiento. ¿No es la propia idea de un fin de los tiempos tan ligada al anticristo algo que Spinoza cuestionaría radicalmente? Su Dios, naturaleza, es eterno e infinito, sin principio ni fin. El universo opera según leyes inmutables que no apuntan a una culminación dramática o a un juicio final. ¿No vería Spinoza la escatología apocalíptica como una proyección de la finitud humana, de nuestro miedo a la muerte y nuestro deseo de un cierre narrativo sobre la infinitud indiferente del cosmos? ¿Es el fin del mundo un evento cosmológico real o un constructo de la imaginación humana, incapaz de concebir la eternidad o la simple continuación indefinida de las leyes naturales? ¿Cómo se enfrenta la mente spinozista que busca la serenidad en la comprensión de la necesidad eterna a la ansiedad y la urgencia generadas por las narrativas del fin de los tiempos? ¿Y qué hay del dualismo inherente a la figura del anticristo? Cristo versus anticristo, Dios versus Satán, bien versus mal. Spinoza fue un monista radical. Solo existe una sustancia, Dios, naturaleza. El dualismo, para él, era un error filosófico fundamental. No vería en la figura del anticristo la máxima expresión de este dualismo erróneo, la postulación de un principio del mal casi tan poderoso como el del bien. No argumentaría que esta visión dualista simplifica en exceso la realidad, que es mucho más compleja y matizada, donde el bien y el mal, en sentido spinozista, están entrelazados y dependen de perspectivas y relaciones. Desmitificar al anticristo no implicaría para Spinoza desmantelar el propio marco dualista que le da sentido. En resumen, ¿qué nos ofrece Spinoza frente al espectro del anticristo? No nos ofrece consuelo fácil ni promesas de una victoria divina. En cambio, no nos ofrece las herramientas de la razón crítica para desmontar el mito, para comprender sus raíces en el miedo, la ignorancia y la manipulación. No nos invita a buscar las causas naturales y humanas del sufrimiento y la maldad, en lugar de proyectarlas en una figura demoníaca. Y no nos propone un camino alternativo hacia la liberación, no a través de la fe en una batalla cósmica, sino a través del esfuerzo individual y colectivo por comprender el mundo y a nosotros mismos y por construir una existencia más racional, más libre y en última instancia, más humana. ¿Es el anticristo un monstruo real que debemos temer o un fantasma de la imaginación que podemos disipar con la luz de la razón spinozista? Profundicemos en la crítica spinozista a la imaginación. Para él, la imaginación, aunque necesaria, es la fuente de nuestras ideas inadecuadas y confusas, a diferencia de la razón y la intuición que nos dan conocimiento verdadero. ¿No es la figura del anticristo un producto paradigmático de la imaginación descontrolada? Una amalgama de miedos, prejuicios, interpretaciones literales de textos simbólicos y proyecciones antropomórficas. ¿Cómo opera la imaginación colectiva para dar forma y poder a esta figura? Se alimenta de la incertidumbre, de las crisis sociales, de la necesidad de narrativas simples y maniqueas. ¿Podría Spinoza ver el mito del anticristo como un caso de estudio sobre cómo la imaginación puede dominar a la razón, llevando a la superstición, el fanatismo y el conflicto? ¿Y qué hay de la libertad? El anticristo es a menudo presentado como el máximo exponente del libre albedrío usado para el mal. Pero Spinoza negaba el libre albedrío en el sentido tradicional. Para él, todo está determinado por causas necesarias. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Diría Spinoza que el mal del anticristo
entendido como acciones destructivas y contrarias a la razón, no proviene de una elección libre contra Dios, sino de la ignorancia y de las pasiones que dominan a ciertos individuos o grupos. Es el anticristo libre en el sentido de estar determinado por causas que lo llevan a actuar de manera destructiva, mientras que la verdadera libertad espinosista consiste en actuar según la necesidad de la propia naturaleza racional. Despojar al anticristo del libre albedrío no lo despoja también de su poder metafísico y lo devuelve al ámbito de la causalidad natural y humana. Consideremos la relación entre el anticristo y el concepto de falso profeta, otra figura recurrente en las narrativas apocalípticas. Spinoza analizó a los profetas como individuos con una imaginación vívida, no necesariamente con un intelecto superior. ¿Sería el anticristo o sus heraldos simplemente falsos profetas en el sentido espinosista? Es decir, individuos que, quizás sinceramente o quizás con intención manipuladora, presentan sus propias imaginaciones, pasiones o intereses como si fueran revelaciones divinas o verdades absolutas. ¿Cómo distinguir, según Spinoza, entre un verdadero guía, aquel que promueve la razón y la virtud, y un falso profeta, aquel que fomenta la superstición, el odio y la servidumbre? ¿No radicaría la diferencia en los efectos de sus enseñanzas? ¿Conducen a la libertad racional y la alegría activa o a la esclavitud pasional y la tristeza? ¿Podría el análisis espinosista del anticristo tener implicaciones éticas directas para nosotros hoy? Si el anticristo no es una entidad externa, sino un símbolo de las fuerzas destructivas, ignorancia, odio, tiranía, que residen potencialmente en la naturaleza humana y en nuestras sociedades, ¿no implica esto que la lucha contra él es una responsabilidad ética constante? ¿No nos llama Spinoza a examinar críticamente nuestras propias creencias, pasiones e instituciones para identificar y contrarrestar estas tendencias destructivas, tanto en nosotros mismos como en el mundo que nos rodea? Es la vigilancia racional y el compromiso activo con la justicia y la libertad la verdadera forma de resistir al mal, en lugar de esperar pasivamente una intervención divina o demoníaca. ¿Cómo interpretaría Spinoza el supuesto engaño final del anticristo que seducirá incluso a los elegidos? ¿Vería esto como una prueba de la fragilidad de la razón humana frente a las pasiones y la imaginación hábilmente manipuladas? ¿O como una advertencia sobre cómo incluso aquellos que se creen virtuosos o iluminados pueden caer en la superstición o ser seducidos por falsas promesas si no cultivan constantemente la claridad racional y la fortaleza de ánimo, fortitudo, que Spinoza consideraba esenciales? ¿Es la seducción del anticristo una amenaza externa o un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad a la ilusión y al autoengaño? Finalmente, al desmitificar al anticristo, nos deja Spinoza en un mundo sin esperanza, un universo frío y determinista donde el mal, como sufrimiento y destrucción, es simplemente una parte inevitable del funcionamiento de la naturaleza. ¿O su filosofía ofrece una forma diferente de esperanza, no basada en la victoria final sobre un enemigo cósmico, sino en la posibilidad real de aumentar nuestra comprensión, nuestra libertad y nuestra alegría a través del ejercicio de la razón? Es la comprensión misma, la capacidad de ver las cosas como son bajo la perspectiva de la eternidad, subespecie aeternitatis, la verdadera redención que nos ofrece Spinoza frente a los fantasmas del miedo y la superstición, incluido el espectro persistente del anticristo. ¿Qué es más liberador, temer a un demonio o comprender la naturaleza? Podríamos incluso analizar la iconografía tradicional del anticristo, a menudo representado como una figura seductora, poderosa, a veces incluso imitando a Cristo, desde una perspectiva espinosista. ¿No vería Spinoza en esta representación una confirmación de su idea de que el mal, como privación o ignorancia, a menudo se disfraza de bien y que las pasiones más peligrosas son aquellas que se presentan bajo una apariencia atractiva?
¿Es la seducción del anticristo un reflejo de cómo las ideas falsas o las tiranías a menudo ganan adeptos apelando a deseos legítimos, de seguridad, de prosperidad, de sentido, pero ofreciendo soluciones ilusorias o destructivas? ¿No nos advierte Spinoza constantemente sobre la necesidad de examinar críticamente las apariencias y no dejarnos llevar por la imaginación o el deseo inmediato? ¿Y qué hay de la conexión frecuente entre el anticristo y la apostasía o la gran tribulación? ¿Cómo interpretaría Spinoza estos conceptos? Vería la apostasía no como un abandono de la fe verdadera, sino quizás como un alejamiento de la razón, una caída en la superstición y las pasiones tristes que él consideraba la verdadera fuente de la miseria humana. ¿Y la gran tribulación? ¿Sería un castigo divino o una consecuencia necesaria de esta misma ignorancia y de las acciones destructivas que genera? ¿No argumentaría Spinoza que el sufrimiento y el conflicto no son impuestos desde fuera por un Dios vengativo o un demonio malvado, sino que son el resultado inevitable de vivir en desacuerdo con las leyes de la naturaleza y de la razón? ¿No nos obliga la perspectiva espinosista a cuestionar la propia utilidad del concepto de anticristo? Si el mal puede explicarse adecuadamente en términos de ignorancia, pasiones y estructuras sociales defectuosas, ¿qué añade realmente la postulación de una figura demoníaca personificada? No es un concepto redundante e incluso peligroso por su potencial para simplificar en exceso, demonizar y fomentar el miedo y el odio. Podríamos prescindir por completo del anticristo y aún así tener una comprensión profunda y ética de los problemas del mal, el sufrimiento y la tiranía en el mundo, utilizando las herramientas conceptuales que nos ofrece Spinoza. Es hora de relegar al anticristo al museo de las ideas supersticiosas y centrarnos en el análisis racional de las causas reales de nuestros problemas. ¿No es acaso la figura del anticristo un ejemplo perfecto de cómo, según Spinoza, las ideas inadecuadas, basadas en la imaginación y las pasiones, generan servidumbre, mientras que las ideas adecuadas, basadas en la razón, generan libertad? Creer en un anticristo literal no nos somete al miedo, a la manipulación por parte de quienes explotan ese miedo y a una visión pasiva de la historia donde esperamos una intervención externa en lugar de actuar racionalmente. Por el contrario, comprender el fenómeno del mal a través de las causas naturales y humanas que Spinoza identifica no nos libera de ese miedo supersticioso y nos empodera para actuar de manera más eficaz y ética en el mundo. ¿Es la desmitificación espinosista del anticristo un acto de impiedad o un acto de liberación intelectual y moral? Podríamos aplicar la distinción espinosista entre superstición y verdadera religión, entendida como la práctica de la justicia y la caridad. ¿No vería Spinoza la creencia literal en el anticristo y las elaboradas escatologías que lo rodean como parte de la superstición, que se enfoca en dogmas, rituales y miedos imaginarios? ¿Y no argumentaría que la verdadera religión o la verdadera ética consiste en comprender nuestra conexión con Dios, naturaleza, y en actuar con amor y justicia hacia los demás, independientemente de cualquier figura demoníaca o batalla final? Desviar la atención hacia el anticristo no nos distrae de la práctica concreta de la virtud en el aquí y ahora, que es lo que Spinoza consideraba esencial. ¿Qué lugar ocupa entonces el anticristo en el vasto y ordenado universo de Spinoza? ¿Es una anomalía, una excepción a las leyes necesarias de la naturaleza? ¿O es, más bien, una ilusión persistente, un producto recurrente de la mente humana cuando está dominada por el miedo y la ignorancia? ¿No nos invita Spinoza a mirar más allá de estas figuras dramáticas y a contemplar la estructura racional y necesaria de la realidad, encontrando en esa comprensión la única fuente verdadera de paz y libertad? ¿Es el anticristo el último gran desafío a la razón o simplemente el último gran fantasma a ser exorcizado por ella? Podríamos llevar la desmitificación spinosista un paso más allá y preguntar si la propia distinción radical entre
Cristo y anticristo es filosóficamente sostenible desde su perspectiva. Si Dios es la naturaleza y la sabiduría consiste en comprenderla racionalmente, ¿no serían tanto el Cristo, entendido como ideal de sabiduría y amor racional, como el anticristo, entendido como símbolo de ignorancia y pasión destructiva, polos de un espectro dentro de la propia naturaleza humana más que entidades metafísicas opuestas? ¿No nos invitaría Spinoza a ver la salvación, no como la victoria de uno sobre el otro en una batalla externa, sino como el proceso interno de movernos desde la ignorancia y la servidumbre pasional hacia la comprensión y la libertad racional? Se disuelve la batalla cósmica en un proceso ético individual y colectivo. ¿Cómo afectaría esta visión espinosista a la interpretación de textos como el Apocalipsis? Deberíamos leerlos como profecías literales sobre el anticristo y el fin del mundo, o como alegorías complejas sobre las luchas políticas, sociales y espirituales de la época en que fueron escritos, utilizando un lenguaje simbólico y apocalíptico común en ese contexto? Spinoza abogó por una interpretación histórica y racional de las Escrituras. ¿No nos animaría a buscar el significado original de estos textos en su contexto, en lugar de proyectar sobre ellos nuestros miedos y expectativas actuales sobre un anticristo futuro? ¿Qué revela una lectura histórica del Apocalipsis sobre la figura del anticristo? Se refería originalmente a un emperador romano específico, a un poder político opresor o a una tendencia dentro de la propia comunidad cristiana primitiva. ¿No es irónico que Spinoza mismo fuera acusado por algunos de sus contemporáneos de ser una especie de anticristo filosófico, por negar un Dios personal, los milagros y la inmortalidad del alma en el sentido tradicional? ¿Qué nos dice esta acusación sobre la tendencia humana a etiquetar como malvado o peligroso aquello que desafía las creencias establecidas o amenaza el poder de las instituciones religiosas? ¿No fue la excomunión de Spinoza un ejemplo de cómo el miedo a las ideas nuevas o diferentes puede llevar a la persecución, similar a la que se atribuye al anticristo? ¿Podría el verdadero anticristo, desde una perspectiva spinocista, ser no una persona, sino la propia intolerancia, el dogmatismo y la supresión de la libertad de pensamiento? ¿Qué función psicológica cumple la creencia en el anticristo? ¿Satisface una necesidad humana de encontrar orden y sentido incluso en el caos y el mal? Al personificar el mal, lo hacemos más manejable, más comprensible, aunque sea de una manera aterradora. Spinoza diría que buscamos constantemente causas para todo. Cuando las causas reales son complejas o dolorosas de aceptar, por ejemplo, nuestra propia capacidad para la crueldad o la indiferencia, ¿es la figura del anticristo una causa sustituta, una explicación simple y externa que nos libera de una introspección incómoda? ¿Es un mecanismo de defensa psicológico contra la ansiedad que produce la complejidad moral del mundo y de nosotros mismos? Contrastemos esto con la ética de Spinoza, que busca la serenidad, aquiescentia in se ipso, a través de la comprensión racional. ¿No es la creencia en el anticristo fundamentalmente incompatible con esta serenidad? ¿No fomenta, por el contrario, la ansiedad, el miedo, la sospecha y la división? ¿Puede alguien que vive esperando la llegada de un anticristo y la batalla final alcanzar la paz interior que Spinoza consideraba el bien supremo? ¿O está condenado a vivir en un estado de agitación pasional, a merced de profecías aterradoras y de la manipulación de quienes las explotan? ¿Es la desmitificación del anticristo un requisito previo para alcanzar la verdadera tranquilidad del ánimo según los principios espinocistas? Y si pensamos en el anticristo no como una persona, sino como un principio o una tendencia, podría interpretarse desde una óptica espinosista como la tendencia inherente en la naturaleza humana, cuando no es guiada por la razón, a dejarse llevar por las pasiones tristes, a buscar el poder a expensas de los demás, a caer en la superstición y a resistirse al conocimiento verdadero? ¿Sería el reinado del anticristo una metáfora de una sociedad dominada por estas fuerzas destructivas, una sociedad donde la razón está eclipsada y la libertad es suprimida?
En este caso, la lucha contra él no sería una batalla apocalíptica, sino el esfuerzo constante y cotidiano por cultivar la razón, promover la educación, defender la libertad y construir instituciones justas que contrarresten estas tendencias negativas inherentes a la condición humana no iluminada por la filosofía. ¿No nos ofrece Spinoza una visión más sobria, pero quizás más sutil del mal? En lugar de un anticristo personificado, nos habla de ideas inadecuadas, pasiones tristes y estructuras sociales que obstaculizan nuestra potencia de actuar y comprender. ¿No es más fructífero centrar nuestros esfuerzos en combatir estos males concretos, la ignorancia a través de la educación, el odio a través de la promoción de la empatía racional, la tiranía a través de la defensa de la libertad y la democracia, que en prepararnos para una batalla apocalíptica contra una figura mítica? ¿Desplaza Spinoza el foco de una lucha cósmica externa a una lucha ética y política interna y constante? ¿Qué diría Spinoza sobre el placer perverso que algunas personas parecen encontrar en las narrativas del Anticristo y el Apocalipsis? Lo interpretaría como una manifestación de ciertas pasiones tristes, como el deseo de ver el mundo arder, la envidia hacia los supuestos justos, o incluso una forma de vanidad al creerse poseedor de un conocimiento secreto sobre el fin de los tiempos. O podría haber también un elemento de la imitación de los afectos, donde la excitación y el miedo colectivos generados por estas narrativas se vuelven contagiosos y atractivos en sí mismos. ¿Cómo nos ayuda Spinoza a comprender la psicología de aquellos que parecen deleitarse en la destrucción y el caos, aunque sea a nivel imaginario? Al final, ¿qué queda del anticristo bajo la mirada implacable de Spinoza? Se disuelve en una serie de conceptos más abstractos pero más precisos: ignorancia, superstición, tiranía, pasión destructiva. Pierde su poder aterrador, pero gana en relevancia como símbolo de tendencias humanas y sociales muy reales. Nos libera Spinoza del miedo al demonio para enfrentarnos con la responsabilidad de comprender y mejorar nuestra propia naturaleza y nuestra propia sociedad. ¿Es esta desmitificación un acto de reducción o, por el contrario, una profundización que nos obliga a mirar el mal a la cara, no como un monstruo externo, sino como una posibilidad siempre presente dentro de nosotros y de nuestras instituciones? Podríamos incluso usar la geometría moral de Spinoza para analizar al anticristo. Si la virtud es actuar según la razón y aumentar nuestra potencia, y el vicio es dejarse dominar por las pasiones y disminuirla, ¿no sería el anticristo la encarnación geométrica del punto más bajo de la virtud, el máximo grado de servidumbre a las pasiones más destructivas, odio, envidia, ambición desmedida? ¿Y no sería su poder simplemente la capacidad de arrastrar a otros a esa misma servidumbre, explotando sus propias ideas inadecuadas y pasiones tristes? ¿Es el anticristo una figura metafísica o el límite inferior de la escala ética spinocista? ¿Qué hay de la idea de que el anticristo establecerá un reino terrenal? Spinoza analizó las condiciones para la estabilidad de los estados. ¿Qué características tendría un estado gobernado por los principios asociados al anticristo? Engaño, tiranía, supresión de la razón. ¿Sería un estado estable según los criterios spinocistas, o estaría condenado a la inestabilidad interna, al conflicto perpetuo y finalmente al colapso, precisamente porque se basa en la supresión de la razón y la libertad que Spinoza consideraba esenciales para la verdadera fortaleza de un cuerpo político? ¿Es el reino del anticristo una amenaza apocalíptica o una receta política para la autodestrucción, según la propia lógica spinocista? ¿No nos invita Spinoza al final a una forma de exorcismo muy diferente? No un exorcismo ritual para expulsar a un demonio externo, sino un exorcismo racional para expulsar de nuestras propias mentes las ideas inadecuadas, las supersticiones y las pasiones destructivas que dan vida al fantasma del anticristo. Es la filosofía entendida como el ejercicio riguroso de la razón y la búsqueda del conocimiento verdadero,
la herramienta más poderosa para liberarnos de estos demonios internos y de las figuras aterradoras que proyectamos en el mundo exterior? Es Spinoza el verdadero exorcista que nos libera del miedo al anticristo, no negando el mal, sino enseñándonos a comprenderlo y combatirlo racionalmente. ¿No es la fascinación por el anticristo, en cierto modo, una manifestación de lo que Spinoza llamó fluctuación del ánimo, fluctuatio animi? Es decir, la oscilación entre la esperanza de ser uno de los elegidos que resistirán y el miedo a ser engañado o destruido. ¿No nos mantiene esta fluctuación en un estado de pasividad y dependencia de fuerzas externas, impidiéndonos alcanzar la estabilidad y la fortaleza interior que provienen de la razón? ¿Cómo romper este ciclo de esperanza y miedo que alimenta el mito del anticristo? ¿No sería a través de la comprensión espinosista de que nuestro destino no depende de batallas cósmicas, sino de nuestra capacidad para comprender y actuar racionalmente en el mundo? Podríamos analizar la figura del anticristo como un ídolo en el sentido baconiano, adoptado por Spinoza, un ídolo de la tribu, tendencias inherentes a la naturaleza humana como el miedo o la simplificación, un ídolo de la caverna, prejuicios individuales, un ídolo del foro, engaños del lenguaje, o un ídolo del teatro, sistemas filosóficos o teológicos erróneos. ¿No encarna el anticristo elementos de todos ellos? Una proyección de miedos universales, moldeada por creencias personales, transmitida a través de un lenguaje cargado de emoción y reforzada por sistemas teológicos dualistas. ¿No sería la tarea espinosista, similar a la baconiana, la de purgar la mente de estos ídolos para poder acceder a un conocimiento más claro y objetivo de la realidad, libre de la sombra distorsionadora del anticristo? ¿Qué nos dice la persistencia del anticristo en la cultura popular contemporánea? Cine, literatura, teorías conspirativas. ¿Es simplemente entretenimiento escapista o refleja ansiedades más profundas sobre el poder, la tecnología, el futuro de la humanidad? ¿Cómo analizaría Spinoza esta secularización o adaptación del mito? ¿Vería en ella una prueba más de la fuerza de ciertos arquetipos imaginativos, capaces de sobrevivir incluso fuera de un contexto estrictamente religioso? ¿O señalaría cómo estas narrativas, aunque secularizadas, a menudo siguen funcionando de manera similar, generando miedo, simplificando problemas complejos y ofreciendo chivos expiatorios fáciles, ya no un demonio, quizás una élite secreta, una tecnología descontrolada, etc.? ¿Es el anticristo un mito adaptable que simplemente cambia de disfraz según la época? ¿No nos muestra Spinoza que la verdadera inmortalidad no es la supervivencia personal post-mortem, sino la participación en la eternidad de Dios, naturaleza, a través de la comprensión racional? ¿Cómo contrasta esto con la narrativa apocalíptica, donde la resistencia al anticristo es clave para la salvación eterna individual? Desinfla Spinoza la importancia cósmica de esta lucha al redefinir la salvación como un estado de comprensión y libertad alcanzable aquí y ahora, independientemente de cualquier figura demoníaca o evento futuro. ¿Es la preocupación por el anticristo un síntoma de no haber comprendido la verdadera naturaleza de la eternidad y la beatitud según Spinoza? ¿Podría la figura del anticristo ser vista como la máxima expresión de la imitación en sentido negativo? Si Cristo representa el ideal de sabiduría y amor racional, en una posible interpretación espinosista, ¿es el anticristo aquel que imita perfectamente las apariencias de poder, seducción y autoridad, pero careciendo de la sustancia racional y ética? Un simulacro, una falsificación que engaña precisamente porque se parece superficialmente a lo verdadero o deseable. ¿No nos advierte Spinoza sobre la facilidad con que somos engañados por las apariencias y la retórica, especialmente cuando apelan a nuestras pasiones? Finalmente, ¿qué actitud nos recomienda Spinoza adoptar frente a las profecías y figuras como el anticristo? ¿El miedo, la obsesión, la preparación para una batalla inminente, o más bien la calma racional,
el escepticismo crítico y la concentración en lo que sí podemos controlar, el cultivo de nuestra propia razón, la comprensión de la naturaleza y la práctica de la virtud en nuestras vidas. Es la mejor manera de derrotar al anticristo, simplemente ignorarlo como una ficción supersticiosa y dedicarnos a construir un mundo más racional y justo, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento. ¿No podríamos ver la figura del anticristo como una especie de agujero negro teológico y psicológico que atrae y absorbe ansiedades, miedos y odios diversos, dándoles una forma concreta y un enemigo identificable? Es su poder precisamente su capacidad de ser un significante vacío al que cada época, cada grupo, cada individuo puede proyectar sus propios demonios particulares. Spinoza, con su énfasis en la claridad conceptual, no rechazaría esta ambigüedad y buscaría definir con precisión las causas de esos miedos y odios, en lugar de agruparlos bajo una etiqueta tan cargada y confusa. ¿Es el anticristo un concepto útil para el análisis o un obstáculo para la comprensión clara? ¿Y qué hay de la supuesta batalla final, el Armagedón? ¿Cómo interpretaría Spinoza esta confrontación definitiva? ¿Como una guerra literal entre ejércitos celestiales y demoníacos? ¿O como una metáfora de la lucha interna y social entre la razón y la pasión, entre la libertad y la servidumbre? Una lucha que para Spinoza no tiene un final predeterminado, sino que es la condición misma de la existencia humana consciente. ¿Es el Armagedón un evento futuro o un drama que se representa constantemente en la historia y en el corazón humano? ¿No nos invita Spinoza a participar en esta lucha no con armas literales, sino con las armas de la razón, la comprensión y la virtud? ¿No es en definitiva la desmitificación spinocista del anticristo un acto profundamente optimista, a pesar de su aparente frialdad racional? Al negar la existencia de un mal absoluto personificado y devolver el problema del mal al ámbito de la causalidad natural y humana, ¿no nos está Spinoza devolviendo también la agencia y la responsabilidad? Si el mal no es obra de un demonio invencible, sino producto de la ignorancia y la pasión, entonces es algo que podemos comprender y potencialmente superar a través del conocimiento y el esfuerzo ético y político. ¿No reemplaza Spinoza el miedo paralizante al anticristo por la tarea desafiante pero esperanzadora de construir un mundo más racional y humano? ¿Podríamos interpretar la figura del anticristo como la máxima expresión del odio, según Spinoza? Él definió el odio como una tristeza acompañada por la idea de una causa externa. ¿No es el anticristo la causa externa por excelencia a la que se atribuye la tristeza del mundo, sufrimiento, injusticia, caos? ¿Y no fomenta esta figura, a su vez, más odio hacia aquellos que son percibidos como sus seguidores o precursores? ¿Es el mito del anticristo un círculo vicioso de tristeza y odio que se autoalimenta y nos atrapa en pasiones destructivas, impidiéndonos alcanzar la alegría activa que proviene de la comprensión y la acción racional? ¿Cómo romper este ciclo spinocistamente? Quizás reconociendo que la causa externa es una simplificación y que las raíces de la tristeza son mucho más complejas y a menudo internas. ¿Qué diría Spinoza sobre la idea de que el anticristo exigirá adoración? ¿No vería en ello la culminación de la idolatría y la superstición? Para Spinoza, la única adoración adecuada a Dios naturaleza es la comprensión racional y el amor intelectual que surge de ella. Cualquier exigencia de adoración externa, de sumisión a una figura o a un poder terrenal, incluso si se presenta como divino, no sería para él una forma de servidumbre, una negación de la verdadera libertad que reside en la autonomía de la razón.
Es la resistencia a adorar al anticristo. En términos espinosistas, la afirmación de la primacía de la razón sobre la autoridad externa y la imaginación supersticiosa. No nos desafía Spinoza a construir nuestra ética y nuestra política sobre bases más sólidas que el miedo a un anticristo, sobre la comprensión de la naturaleza humana, el análisis racional de las estructuras sociales y la búsqueda activa de la paz, la seguridad y las condiciones para que florezca la razón. ¿Es posible una moralidad sin demonios, una política sin enemigos absolutos? Nos ofrece Spinoza la posibilidad de un humanismo radical, basado en la confianza en la capacidad de la razón para guiarnos, incluso frente a las tendencias más oscuras de nuestra propia naturaleza. ¿Es el anticristo, al final, un obstáculo que debemos eliminar de nuestra mente para poder abrazar plenamente esta visión? Podríamos ver la figura del anticristo como la antítesis del hombre libre de Spinoza. El hombre libre es aquel que se guía por la razón, comprende la necesidad, controla sus pasiones y actúa virtuosamente. ¿No es el anticristo, en cambio, la representación del hombre esclavo de sus pasiones, especialmente el odio, la ambición, el miedo, que vive en la ignorancia de las verdaderas causas y actúa de manera destructiva? Es la lucha entre Cristo y anticristo, en el fondo, una alegoría de la lucha interna que cada individuo enfrenta entre su parte racional y libre y su parte pasional y esclava. Nos llama Spinoza a identificarnos con el ideal del hombre libre y a rechazar activamente la esclavitud pasional que el anticristo simboliza. ¿Cómo se relaciona el concepto de eternidad en Spinoza con la supuesta derrota final del anticristo? Para Spinoza, la mente humana, en la medida en que comprende las cosas bajo la perspectiva de la eternidad, participa de esa eternidad. La derrota del mal o la ignorancia no es un evento futuro, sino algo que ocurre en el presente a través del acto de comprender. ¿No implicaría esto que la derrota del anticristo, como símbolo de la ignorancia y la pasión, ocurre cada vez que un individuo logra elevarse a la comprensión racional, liberándose de la superstición y el miedo? ¿Es la victoria sobre el anticristo un evento colectivo futuro o una posibilidad individual presente? ¿No nos invita Spinoza a una forma de escepticismo saludable frente a todas las narrativas grandiosas, ya sean religiosas o seculares, que prometen una solución final o identifican a un enemigo absoluto? Su filosofía es un llamado constante a la examinación crítica, a la búsqueda de causas, a la desconfianza de las explicaciones simples y de las apelaciones a la emoción. ¿No sería el mito del anticristo un caso ejemplar para aplicar este escepticismo espinosista? ¿Qué intereses se ocultan detrás de esta narrativa? ¿Qué pasiones explota? ¿Qué alternativas racionales ignora? ¿Es el escepticismo crítico la mejor arma contra la seducción de figuras como el anticristo? ¿No es el anticristo, en cierto modo, la máxima expresión de la incapacidad humana para aceptar la ambigüedad y la complejidad, tal como Spinoza las entendía? La realidad para Spinoza no es blanca o negra, sino una infinita gradación de modos y afectos. ¿No es la figura del anticristo un intento desesperado por simplificar esta complejidad, por trazar una línea clara entre el bien absoluto y el mal absoluto, aunque esa línea sea artificial y engañosa? ¿Qué perdemos cuando reducimos la riqueza y la ambigüedad de la experiencia humana a un enfrentamiento maniqueo entre Cristo y anticristo? ¿No perdemos la posibilidad de una comprensión más profunda, más matizada y, en última instancia, más útil de nosotros mismos y del mundo? ¿Podría la filosofía de Spinoza, con su énfasis en la interconexión de todas las cosas, todo es un modo de la única sustancia, ofrecer una perspectiva sobre cómo surge y se propaga el mal, entendido como sufrimiento y destrucción, sin necesidad de un anticristo?
No argumentaría que las acciones destructivas de un individuo o grupo tienen causas complejas y ramificadas que involucran factores psicológicos, sociales, económicos y políticos, todos interconectados dentro de la red causal de la naturaleza. Es el mal menos aterrador, pero más difícil de combatir si lo vemos no como la obra de un agente demoníaco, sino como el resultado de sistemas complejos y de nuestra propia participación, consciente o inconsciente, en ellos. Finalmente, ¿qué imagen del ser humano emerge de esta confrontación entre Spinoza y el anticristo? ¿Somos marionetas en una batalla cósmica predestinada? ¿O somos seres racionales, al menos potencialmente, capaces de comprender las causas de nuestro sufrimiento y de trabajar activamente por nuestra liberación? ¿Nos define el miedo al demonio o la búsqueda de la sabiduría? Spinoza apostó por la razón y la capacidad humana de autocomprensión. Es su desmitificación del anticristo, en el fondo, una afirmación radical de la dignidad y el potencial de la humanidad para superar la superstición y construir un futuro basado en el conocimiento y la virtud. No podríamos interpretar la obsesión con el anticristo como una forma de lo que Spinoza llamó servidumbre humana, es decir, la incapacidad de gobernar nuestras propias pasiones. Al centrarnos en un enemigo externo y aterrador, no descuidamos el trabajo más difícil, pero más fructífero de comprendernos y moderarnos a nosotros mismos. ¿Es la fijación en el anticristo una excusa para no emprender el arduo camino hacia la libertad racional que propone Spinoza? Un camino que exige autoconocimiento, disciplina y el coraje de enfrentar nuestras propias limitaciones y tendencias destructivas. ¿Cómo se relaciona la figura del anticristo con la idea spinocista de que la naturaleza no actúa con un fin predeterminado? Crítica a las causas finales. La narrativa del anticristo está inherentemente ligada a un plan divino, a una teleología donde su aparición y derrota son pasos necesarios hacia un fin último. ¿No rechazaría Spinoza esta visión teleológica de la historia? ¿No argumentaría que los eventos, incluidos aquellos interpretados como la acción del anticristo, simplemente suceden como resultado de causas eficientes, sin un propósito trascendente o un guión cósmico? Despojar al anticristo de su papel en un plan divino no lo reduce a un fenómeno natural o humano más, explicable por las leyes universales de la naturaleza. ¿Qué nos enseña la diversidad de interpretaciones sobre quién o qué es el anticristo a lo largo de la historia? ¿No es esta misma multiplicidad de candidatos, emperadores, papas, líderes políticos, incluso tecnologías, una prueba, desde la perspectiva espinosista, de que el concepto es fundamentalmente vago y maleable, un producto de la imaginación que se adapta a las ansiedades de cada época? Si el anticristo pudiera ser cualquiera o cualquier cosa que amenace nuestro orden percibido, no pierde su especificidad y se convierte simplemente en un sinónimo de enemigo o amenaza. ¿No nos insta Spinoza a ser más precisos en nuestro análisis de las amenazas reales, identificando sus causas específicas en lugar de recurrir a una etiqueta demoníaca genérica? ¿No es la figura del anticristo, en el fondo, una negación de la inmanencia divina de Spinoza? Al postular un adversario externo a Dios, ¿no se reafirma implícitamente la idea de un Dios trascendente, separado del mundo, que lucha contra fuerzas opuestas? Spinoza, al identificar a Dios con la naturaleza, eliminó esta trascendencia y con ella la posibilidad de un otro absoluto como el anticristo. Es la aceptación de la inmanencia espinosista la clave definitiva para disolver el mito del anticristo. Al eliminar el espacio metafísico donde podría existir, podríamos, finalmente, ver la desmitificación espinosista del anticristo, no como un ataque a la fe, sino como una purificación de la misma.
Al separar la esencia ética de la religión, justicia y caridad que Spinoza valoraba, de las adherencias supersticiosas como la creencia en demonios y batallas cósmicas, ¿no estaría Spinoza invitando a una fe más madura, más racional y más centrada en la práctica concreta del amor al prójimo, en lugar de la obsesión por enemigos imaginarios? ¿Es posible ser profundamente ético y espiritual sin necesidad de creer en un anticristo? ¿No es esa quizás la propuesta más radical y liberadora de Spinoza frente a este antiguo y persistente mito? ¿No nos fuerza Spinoza a preguntarnos si el verdadero anticristo no es una figura externa, sino la propia razón humana, cuando se corrompe por las pasiones, cuando se pone al servicio de la ambición desmedida, del odio o del deseo de dominación? Si la razón es nuestra conexión con lo divino, Dios, naturaleza, ¿no sería su perversión, su uso para fines destructivos, la verdadera blasfemia o el verdadero mal desde una perspectiva spinocista? ¿Es el anticristo un demonio o el lado oscuro de nuestra propia capacidad racional cuando se desvincula de la ética y de la comprensión de nuestro lugar en el todo? ¿Cómo analizaría Spinoza el miedo específico a que el anticristo engañe a través de falsos milagros o señales? ¿No vería en esto una profunda desconfianza en la capacidad humana para discernir la verdad? Una desconfianza que él mismo combatió. Spinoza creía que la razón, correctamente utilizada, puede distinguir lo verdadero de lo falso. ¿No argumentaría que el miedo al engaño del anticristo surge precisamente de no confiar en nuestra propia razón, de preferir la credulidad o la obediencia ciega a la autoridad? Es la mejor defensa contra el engaño, no la fe en una intervención divina, sino el fortalecimiento de nuestra propia capacidad crítica y racional. ¿Podría la filosofía de Spinoza, al desmitificar al anticristo, ayudarnos a abordar de manera más constructiva los conflictos ideológicos y políticos de nuestro tiempo? Si dejamos de demonizar a nuestros adversarios como encarnaciones del mal absoluto y empezamos a analizar las causas psicológicas, sociales, económicas de sus acciones y creencias, ¿no se abre la posibilidad de un diálogo más racional, de una crítica más precisa y, quizás, de soluciones más efectivas? Es la despersonalización del mal, su reducción a causas comprensibles, aunque no justificables, un paso necesario para superar los ciclos de odio y violencia que a menudo se alimentan de la retórica del anticristo. ¿No es la figura del anticristo, en última instancia, un testimonio del poder de la narrativa? Spinoza entendía cómo las historias moldean nuestra percepción y nuestras pasiones. ¿No es el mito del anticristo una narrativa particularmente potente porque apela a miedos primarios, ofrece una explicación simple para el mal y promete una resolución dramática? ¿Cómo podemos, siguiendo a Spinoza, desarrollar narrativas alternativas basadas en la razón y la comprensión, que sean igualmente convincentes y que nos guíen hacia la libertad en lugar de la servidumbre al miedo? ¿Puede la filosofía competir con el mito en el terreno de la imaginación colectiva? ¿Qué diría Spinoza sobre la idea de que el anticristo gobernará desde un templo reconstruido en Jerusalén? ¿No vería en esto una peligrosa mezcla de profecía religiosa y nacionalismo político, una combinación que él mismo criticó en el contexto del antiguo Israel? ¿No advertiría sobre cómo tales creencias pueden ser utilizadas para justificar conflictos geopolíticos o para alimentar el fanatismo religioso, ignorando las causas políticas y sociales reales de las tensiones en Oriente Medio? ¿Es la profecía sobre el templo una guía divina o una peligrosa fantasía política? Al despojar al anticristo de su poder sobrenatural y reducirlo a un símbolo de tendencias humanas o a un producto de la imaginación supersticiosa, ¿qué hacemos con el problema real del mal y el sufrimiento en el mundo? ¿Nos deja Spinoza sin respuestas ante la crueldad, la injusticia, la tiranía? ¿O por el contrario, nos equipa con herramientas más precisas para analizar sus causas, ignorancia, pasiones
estructuras sociales y para buscar soluciones racionales y éticas basadas en la comprensión y la acción colectiva, en lugar de esperar una intervención milagrosa o temer una condena demoníaca. ¿No es la propia idea de un mal absoluto encarnado en el anticristo una contradicción desde la perspectiva de la sustancia única de Spinoza? Si Dios, naturaleza, es la única sustancia y es perfecta, ¿cómo puede surgir de ella un principio activamente opuesto y absolutamente malo? ¿No implicaría esto una imperfección o una dualidad dentro de la propia sustancia? Algo que Spinoza negó categóricamente. Es el anticristo, por lo tanto, no solo una ficción supersticiosa, sino una imposibilidad metafísica dentro del sistema espinosista. Comprender la unidad y perfección de la sustancia es la refutación definitiva de cualquier dualismo maniqueo. ¿Podríamos usar la teoría de los modos de Spinoza para entender cómo surgen acciones que percibimos como malvadas sin recurrir a un anticristo? Los modos finitos, como los seres humanos, tienen una potencia limitada y un conocimiento imperfecto. No son las acciones destructivas, simplemente el resultado de esta limitación, de la interacción conflictiva entre modos finitos que buscan perseverar en su ser, conatus, con una comprensión inadecuada de sí mismos y del todo. Es el mal, no una fuerza demoníaca, sino una consecuencia necesaria de la finitud y la ignorancia dentro de la infinita red causal de la naturaleza. Reemplaza Spinoza al anticristo con un análisis más complejo y menos personalizado de las causas del sufrimiento. ¿Qué diría Spinoza sobre el consuelo que algunas personas encuentran en la idea de una batalla final y la derrota del anticristo? Lo vería como una falsa esperanza basada en la imaginación y el deseo de una resolución simple que nos distrae de la verdadera fuente de consuelo. La comprensión racional y la aceptación serena de la necesidad es el consuelo spinozista, la paz que proviene del conocimiento, más difícil de alcanzar, pero más duradero y liberador que el consuelo basado en narrativas apocalípticas. Nos invita Spinoza a cambiar una esperanza imaginaria por una serenidad racional. ¿No es, en última instancia, la figura del anticristo un síntoma de una visión del mundo fragmentada, dualista y basada en el conflicto? Una visión que Spinoza intentó superar con su monismo radical y su ética de la comprensión. Al disolver al anticristo en la necesidad universal de la naturaleza y en el análisis de las pasiones humanas, ¿no nos está Spinoza invitando a adoptar una perspectiva más unificada, más coherente y potencialmente más pacífica? ¿Es la superación del mito del anticristo un paso necesario hacia la superación de los conflictos que genera, tanto a nivel individual como colectivo? ¿Nos ofrece Spinoza una salida racional al ciclo de miedo y odio que esta figura encarna? ¿No nos invita Spinoza a una forma de valentía intelectual muy particular frente al anticristo? No la valentía del guerrero que lucha contra un enemigo externo, sino la valentía de mirar la realidad de frente sin las muletas de la superstición o el consuelo de las narrativas simplistas. La valentía de aceptar la complejidad, la ambigüedad y la necesidad que rigen el universo y encontrar nuestra libertad y nuestra paz precisamente en esa comprensión lúcida. ¿Es esta valentía racional la respuesta definitiva al miedo ancestral que el anticristo representa? Podríamos incluso reinterpretar la venida del anticristo no como un evento futuro, sino como una posibilidad permanente, una tendencia inherente a la condición humana que puede manifestarse en cualquier época bajo diferentes formas. ¿No sería el anticristo entonces una metáfora de la tentación constante de abandonar la razón por la pasión, la libertad por la servidumbre, la comprensión por la ilusión? En este sentido, ¿no estaría Spinoza de acuerdo en que debemos estar siempre vigilantes, no contra un demonio externo, sino contra las debilidades y tendencias destructivas dentro de nosotros mismos y de nuestras sociedades? Es la lucha contra el anticristo interior, la verdadera batalla ética que nos propone su filosofía.
¿Qué hay de la idea de que el anticristo será un líder mundial carismático? Spinoza era muy consciente del poder de los afectos y de cómo los líderes pueden manipularlos. ¿No vería en esta descripción una advertencia sobre los peligros del carisma desligado de la razón y la ética? ¿No nos recordaría que la popularidad o la capacidad de seducir a las masas no son garantía de virtud ni de sabiduría, y que debemos juzgar a los líderes por sus acciones y por su compromiso con la razón y el bien común, entendido spinozistamente, y no por su capacidad de generar entusiasmo o devoción apasionada? ¿Es el carisma del anticristo una señal de su poder demoníaco o una ilustración de la vulnerabilidad humana a la manipulación afectiva? Al final de este recorrido, ¿qué imagen nos queda del anticristo a través de los ojos de Spinoza? Una figura despojada de su terror sobrenatural, reducida a una compleja amalgama de ignorancia humana, pasiones descontroladas, manipulación política y superstición persistente. Un mito poderoso, sí, pero un mito al fin y al cabo, cuya fuerza reside no en una realidad ontológica, sino en su capacidad para resonar con nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más desesperadas. Nos libera Spinoza de la necesidad de buscar un anticristo en el mundo exterior para invitarnos a la tarea más ardua, pero más fructífera de cultivar la razón y la virtud en nuestro propio interior y en la sociedad que construimos juntos. Es esa la verdadera victoria sobre las tinieblas que su filosofía nos ofrece.